Hacer más con menos. Ese es uno de los objetivos que vamos a buscar en prácticamente cualquier trabajo, incluido el análisis de datos. ¿Cómo podemos conseguir sacar el trabajo que nos han encargado de hacer invirtiendo la menor cantidad de esfuerzo y el menor tiempo posible? Eso es lo que llamamos productividad y eso es algo que vamos a tener que cuidar cuando estamos trabajando con Python. Hay, por suerte, un montón de recursos en Internet para aumentar vuestra productividad y en el vídeo de hoy vamos a ver un resumen teórico de cómo podemos aumentar esa productividad cuando utilizamos Python. Así que vamos a ello. Hoy no vamos a programar, vamos a ver un PowerPoint con 12 consejos para aumentar vuestra productividad en Python. Así que nada, vamos a ello. Veamos a ver canales y esto es Garage Data Pills. Hoy nos vamos a centrar en 12 consejos para ser más productivos. Vamos a trabajar con este PowerPoint que vais a poder descargar en la descripción de este vídeo por si queréis tenerla y repasarla en el futuro. Y vamos a dividir esta serie de 12 consejos en 3 grupos. Por una parte, vamos a hablar de la importancia de conocer bien las herramientas con las que trabajamos. Aquí estamos hablando de cuestiones más operacionales, más que de programación pura, pero yo diría que esto es mucho más importante que saber consejos de programación o cómo sacarle el mayor partido a Python. Creo que este trabajo previo lo vamos a tener que hacer y a la larga es una inversión de tiempo que nos va a venir muy bien para ser mucho más productivos. En segundo lugar, como asumimos que en muchas ocasiones vamos a estar trabajando en equipo, conocer bien las necesidades y la situación del resto de compañeros y compañeras es fundamental también para garantizar nuestra productividad, así que también vamos a hablar de esto. Y finalmente vamos a hablar de el arte del programador eficiente. Aquí sí que vamos a hablar de programación, de consejos que podemos o medidas que podemos adoptar para asegurar que nuestro código es lo más eficiente posible. Así que comenzamos con el primer grupo de consejos. Hablamos de 4 consejos aquí relacionados con la importancia de conocer nuestras herramientas de trabajo. Cuando hablamos de programar en Python, no solo podemos hablar de Python, de este lenguaje de programación tan popular, sino que también tenemos que hablar de los IDEs, que se conocen en inglés como Integrated Development Environments. Básicamente estos IDEs son interfaces de programación, programas en los que vamos a trabajar con Python y que nos van a permitir pues, una programación mucho más amena que si lo hiciésemos, por así decirlo, a pelo directamente con Python. Estas herramientas son fundamentales en el trabajo de cualquier programador y por suerte pues tenemos un montón de IDEs disponibles en el mercado y la elección de uno y otro pues va a depender en primer lugar de vuestras necesidades y en segundo lugar de vuestras preferencias. Podemos decir que hay IDEs más aptos para ciertos lenguajes de programación, pues por ejemplo si estáis utilizando R pues posiblemente vais a tirar con RStudio, que es el IDE más popular en este lenguaje, mientras que si estáis trabajando con Python pues es más probable que trabajéis con IDEs tan populares como Jupyter, del que ya hemos hablado en vídeos anteriores, o si no, también vamos a poder hablar de otros IDEs que están más centrados. Jupyter se centra más cuando trabajamos con análisis de datos, pero si estamos haciendo desarrollo de software, que eso es lo que también vamos a hacer con muchísima frecuencia con Python, pues vamos a poder trabajar con otros IDEs también muy populares como PyCharm o como Visual Studio Code, o si queremos algo mucho más básico, si no queremos estos IDEs, estas interfaces de programación que nos vienen con muchas funcionalidades para trabajar de forma más eficiente, si simplemente queremos algo, un editor de código, pues ahí también vamos a tener un montón de opciones como Sublime Text, que es posiblemente uno de los más populares. Una vez que hemos seleccionado nuestro IDE de preferencia, llega el momento de conocer a fondo ese IDE. Y aquí podéis pegaros el empache de estudiarlo a fondo, de ver vídeos, tutoriales, documentación de esos IDEs para saber exactamente todo el potencial que tienen y todo cómo podéis utilizarlo. Pero si no queréis hacer este trabajo más concienzudo, pues a medida que lo vayáis utilizando vais a ir descubriendo más detalles, más funcionalidades que van a hacer de vuestra programación pues una tarea mucho más funcional y mucho más eficiente. Así que os animo a que lo conozcáis a fondo, porque al final estos IDEs nos van a venir siempre con muchas funcionalidades que nos van a permitir que a la hora de programar pues todo sea mucho más fácil y mucho más ameno. En tercer lugar, cuando hablamos de nuestras herramientas, no solo hablamos de Python, no solo hablamos de IDEs, sino que también en esa tríada fundamental es esencial que hablemos de la terminal, o también conocida como consola. No va a haber un programador puro que no tenga una tendencia o una preferencia a utilizar estas terminales que al común de los mortales
o a alguien que no viene del mundo de la programación esto le produce un pavor tremendo, esa típica pantalla negra de las películas, pues esa terminal al final va a ser la manifestación más simple o el lugar más rudimentario donde vamos a poder programar. Esto hace que la programación en muchos casos sea menos amena, menos intuitiva, pero al mismo tiempo vamos a conseguir ahí que los procesos de trabajo sean lo más eficientes posible. Al final no tenemos una interfaz que va a hacer que todo vaya un poquito más lento. Aquí es pura programación, la pantalla negra, y desde aquí vamos a poder lanzar un montón de programas, realizar un montón de tareas con Python. Así que cuanto antes os familiaricéis con esta terminal, pues mucho mejor, porque va a ser una compañera fundamental en todo vuestro viaje en el mundo de la programación o el análisis de datos. En cuarto lugar, aparte de estas herramientas que hemos visto, también es fundamental que hablemos de una realidad dentro del mundo de la programación, o en este caso dentro del mundo del análisis de datos, y es que el ecosistema tecnológico en esta disciplina no deja de crecer. Ahí en esa foto que os muestro podéis ver se ven chiquitito, pero bueno, si hacéis zoom lo vais a poder ver más grande. Ahí aparecen solo una porción de las tecnologías que se utilizan para realizar análisis de datos. Solo es una pequeña porción, hay muchísimas más y son tantas que abarcarlas todas es imposible, ¿vale? Entonces aquí el consejo es: no tengáis miedo a aprender nuevas tecnologías, porque muchas veces va a ser absolutamente necesario, os lo va a pedir el trabajo, os lo van a pedir el resto de compañeros o compañeras de vuestro equipo. Entonces nada, disposición a aprender constantemente y con cada nueva herramienta pues hacer ese trabajo también de documentación para poder sacarle todo el partido posible. Además de conocer bien nuestras herramientas, también va a ser importante que conozcamos las necesidades y las características del resto del equipo con el que normalmente vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, va a ser importante que conozcamos qué herramientas utilizan nuestros compañeros. En muchos casos, el lenguaje de programación o la herramienta que utilicemos va a ser agnóstico, por así decirlo. Vamos a poder realizar el mismo trabajo utilizando R que Python. A lo mejor nosotros hemos aprendido R y estamos más familiarizados con R y preferimos utilizarlo antes que Python. Si bien es cierto que si podemos trabajar con las mismas herramientas que nuestros compañeros, pues va a ser todo el proceso va a ser mucho más fácil. Como trabajar en un equipo multidisciplinar en el que hay muchos idiomas. Si cada uno puede hacer su trabajo en su propio idioma, está genial, pero siempre está bien que haya una lengua franca, o en este caso una tecnología que todo el mundo utiliza, porque así va a ser más fácil que, pues yo qué sé, a la hora de resolver dudas o enseñarle en nuestra pantalla a un compañero: oye, no me sale esto, pues la otra persona pues va a estar más capacitada para ayudarte. Entonces, si bien no es necesario, en la medida de lo posible, si podemos trabajar con las mismas herramientas que nuestros compañeros, muchísimo mejor. Sexto consejo: cuando estamos trabajando con Python en un proyecto colaborativo, es importantísimo que todos los miembros del equipo estén en la misma página. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente en que todos, cuando estamos trabajando en ese proyecto colaborativo, estemos utilizando las mismas librerías o los mismos paquetes, las mismas herramientas, y además que estemos con las mismas versiones de esas librerías. De esta forma vamos a garantizar que no va a haber problemas de compatibilidad, y aquí es donde entra en juego la importancia de los entornos virtuales. Un entorno virtual básicamente es un entorno de trabajo artificial que vamos a crear nosotros y que al crearlo vamos a garantizarnos que vamos a trabajar con una serie de herramientas y además con una serie de versionados estables, de tal forma que siempre que entremos en ese entorno virtual, salvo que hagamos actualizaciones a propósito, siempre vamos a trabajar con las mismas librerías y las mismas versiones. Entonces aquí va a ser esencial que estemos en la misma página que el resto de compañeros, y para ello pues va a ser muy común que al incorporarnos a un equipo, algún compañero nos mande el famoso archivo requirements.txt, que aquí es donde vamos a tener, pues como vemos en la foto, un listado con las librerías que se utilizan para esa aplicación o proyecto y además las versiones de esas librerías. Entonces nunca paséis por alto esto, porque si no es posible que tengáis problemas en algún momento de compatibilidades. Tips número 7. Cada casa tiene sus costumbres y además sus reglas de estilo. Y en este caso pues va a ser importante, antes de empezar a incorporarnos en un equipo, que tengamos claro qué estilos o qué costumbres tienen nuestros compañeros a la hora de programar. En el caso de Python hay muchas formas de hacer lo mismo. Python es un lenguaje muy flexible. Si bien hay reglas de estilos como las reglas PEP 8, que son un poco el estándar que se utiliza para programar. Esto es
Al final es que todos programemos utilizando las mismas reglas de estilo. Eso va a ser fundamental para el seguimiento del código, para que todo el mundo lo entienda y además para que todo sea mucho más legible, mucho más bonito y mucho más eficiente al fin y al cabo. Por último, cuando hablamos de trabajo en equipo o de proyectos colaborativos, es fundamental que tengamos una forma de traquear o monitorizar la evolución o los progresos que hace un compañero o compañera determinada dentro de ese proyecto colaborativo para poder trabajar siempre sobre la versión más actualizada del proyecto. Aquí es donde entran las herramientas de control de versiones, en la que más destaca va a ser Git. Git es una herramienta fundamental y que os animo a que aprendáis en algún momento. Git lo que nos va a permitir es tener un control de la evolución de cualquier proyecto de software para tener así una pista o poder tracear los diferentes pasos o progresos que hemos hecho nosotros, así como nuestros compañeros. Y aquí también, aparte de Git, tenemos que hablar de GitHub, que es una herramienta en la nube que va a ser muy buena para trabajos colaborativos. Nos va a permitir subir a la nube proyectos de software, descargar proyectos de software de otras personas y así pues poder trabajar en proyectos colaborativos desde diferentes ordenadores. Y por último, hablamos de una tercera categoría de consejos que podríamos dar, y aquí las agrupo en lo que llamo el arte del programador eficiente, ¿vale? O de la programación eficiente. En primer lugar, hablamos de nuevo de la importancia de los entornos virtuales. Aquí, para aumentar nuestra eficiencia o nuestra productividad, es muy importante que para cada nuevo proyecto creemos un entorno virtual específico en el que tengamos, pues como ya hemos mencionado, una serie de librerías y una serie de versiones de esas librerías que permanezca estable a lo largo del tiempo para así poder trabajar constantemente en ese proyecto siempre que queramos sin tener problemas de potenciales incompatibilidades porque más adelante se nos haya ocurrido actualizar versiones o lo que sea. Entonces, muy importante aquí los entornos virtuales y como buena práctica, siempre que empezamos un proyecto nuevo, que nos quedemos solo con las librerías que nos interesan para ese proyecto y que no empezamos a cargar de memoria en nuestro ordenador con librerías que a lo mejor para un proyecto no necesitamos. Consejo número 10, y aquí es donde, bueno, hablo de las 1000 formas de hacer lo mismo en programación. Eso es cierto, os lo vais a descubrir vosotros, os lo van a decir por ahí, y es que se puede hacer lo mismo en programación de muchas formas. Sin embargo, cuando ya estamos en proyectos más avanzados, donde hay muchas líneas de código, donde hay muchos datos, donde hay mucha memoria, por ahí hacer las cosas de forma eficiente nos va a permitir ahorrar memoria y además que los procesos se hagan lo antes posible. Entonces, cada librería en Python va a tener sus ventajas, sus formas de hacer las cosas de forma más eficiente. Entonces, aquí Internet está lleno de tutoriales con diferentes formas de optimizar, de hacer las cosas mucho más eficientes. No voy a entrar en esos detalles porque podéis ver en Internet casos específicos de cómo hacer las cosas a nivel programático para ser más eficientes. Así que os animo a que vayáis en Internet a verlo, pero quedaros con esa idea. Podemos hacer muchas cosas de la misma forma, pero va a haber algunas formas que nos van a permitir ser más eficientes. Consejo número 11, la memoria. La memoria es esencial, especialmente si tenemos un ordenador de mesa que tampoco es una maravilla o puede ser muy bueno, pero como trabajamos ya con conjuntos de datos muy grandes, la memoria empieza a ser un recurso muy valioso y además escaso, así que todas las medidas que podamos adoptar a nivel programático o fuera de la programación para que nuestro ordenador tenga el mayor espacio de memoria posible para realizar tareas que consuman o que requieran mucho poder de computación, pues mucho mejor. Y aquí también los consejos son enormes a nivel programático, también a nivel de cómo está la memoria de nuestro ordenador, liberar el caché, no tener la memoria lo más vacía posible dentro de nuestro ordenador, y ahí pues la importancia de discos duros, por ejemplo, o los servicios en la nube. Lo importante es liberar el máximo de memoria posible en nuestro ordenador. Y puede llegar el caso de que esta situación, por ejemplo, cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, pues tenga sentido también utilizar librerías o programas mucho más eficientes. Y aquí hablamos de nuevo de esto que decíamos al principio, nuevas herramientas. No tengamos miedo de utilizar nuevas herramientas que puedan ser muy útiles también o que estén diseñadas para optimizar cuestiones de memoria. Y ya por último, también a nivel de programación, no solo es importante los bloques de código, también los bloques de documentación. Cuando documentamos nuestro código, no solo estamos poniéndole la vida más fácil a otros compañeros y compañeras que puedan ver nuestro código, porque al final ellos no están en nuestra cabeza y puede que no tengan claro por qué hicimos algo así,
¿vale? Entonces la documentación de código o de función es esencial, pero además no solo para hacerle la vida más fácil a nuestros compañeros, sino también para hacernos la vida a nosotros mismos más fácil, porque al final con esa documentación va a ser también una marca que dejemos ahí para saber lo que nosotros pensamos en el pasado o de alguna forma para ponérselo más fácil a la hora de interpretar un código a nuestro yo del futuro. Así que nada, importante tener siempre una buena documentación de nuestro código. Esto ha sido todo sobre 12 consejos para aumentar vuestra productividad en Python. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis dudas, dejadlas en los comentarios y os contestaremos lo antes posible. Y si os ha gustado este vídeo, pues como siempre, os animamos a que os suscribáis y vamos a seguir todas las semanas publicando vídeos que os faciliten vuestro camino en el mundo de la programación y el análisis de datos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y a pasar buena Semana Santa.